Buenas familia y bienvenidos a la sala del doble 9. Esto es un man cave. Es un lugar para disfrutar deportes, una sala de juegos, en sí un lugar para escapar del día a día y de la rutina. Hoy quisiera mostrarles el lugar, una cosa simple. No voy a entrar en muchos detalles porque eventualmente voy a hacer otros videos que voy a hablar más en detalles en cada cosa individual. Lo que quiero mostrarles es el lugar para que tengan una idea de qué se trata. La zona principal, por supuesto, es la mesa de billar. Esta mesa de billar es de 8 por 4 y durante las investigaciones que yo estaba haciendo antes de comprarla, antes de ponerla, para ver si podía ponerla en este espacio, que es un garaje de 2 carros. Es una de las cosas que encontré es que debes tener 5 pies en todos los lados. Alrededor de la mesa completa tienes que tener 5 pies, o debes tener 5 pies, para que los palos de billar no den contra las paredes o nada. Y vendo que venden unos palos de billar más cortos en caso de que tengan menos espacio, pero también venden mesas más chiquitas. Venden una mesa que creo que tiene 7 pies. Esta yo creo que es la mediana. Estamos hablando de que esta es de 8, creo que hay una de 7 y una de 9. Esta es la más grande que yo pude poner aquí. Ahora, el lugar le puse la sala del doble 9 o del Double Nine Lounge porque me gusta el dominó. Y el billar me gusta, pero me gusta más el dominó. La mesa del dominó lo tengo arriba porque no cabe en el piso. De nuevo, porque necesito 5 pies alrededor y si tengo una mesa de dominó no cabe. No puedo jugar billar. Yo la saco cuando vamos a jugar dominó solamente y la tengo en esos shelves que tuve que hacer para guardarla, y las sillas la tengo en este otro lado. De nuevo, porque no tengo espacio. Si ven, no tengo sillas confortables. Todo lo que tengo son banquetas. Compré 6 banquetas de estas. Le hice unos shelves. Estos shelves se remueven. Lo halo para arriba y puedo acceder el gabinete. Puedo abrir los gabinetes. Y esa es la razón por la que esos shelves son flotantes. No tienen patas. De nuevo, es más fácil de limpiar el lugar. Con la mesa del dominó vino este mueble que es para guardar los palos. Tengo varios signs, se los voy a encender ahora para que lo vean. Ese que dice I love the 80s es porque yo nací en los 70s y me gusta la música de los 80. El freestyle, cosas así. Estos televisores son los 3 televisores principales. El principal, pues, supuestamente es el grande. Los 3 cogen canales y puedo ver 3 diferentes juegos a la misma vez o 3 diferentes programas a la misma vez. Pero también son monitores. Tiene dos entradas y las conecto a la computadora. Y la computadora, tengo 2 computadoras, los usa como monitores. O puedo, en noches de karaoke, porque también puedo hacer karaoke, puedo poner la letra en los monitores allá y pueden la gente cantar viendo la letra en estos monitores sin tener que estar mirando la computadora.
Para mí la parte más importante es el bar. Si dan cuenta, a mí lo que me gusta es el bourbon, es lo que más tomo yo. Y viendo que tengo cervezas, esto es un ice maker que se los recomiendo, es muy bueno, hace mucho más hielo de lo que yo necesito. Tengo un zinc que después más adelante le digo cómo que trabaja perfectamente, cómo cogí el agua, todo. Tengo varios camisetas que son, es más comedia que otra cosa. Esto es una película que se llama The Replacement Players y ese es el quarterback que se llama Shane Falco, de los Washington Seminoles, si no me equivoco se llamaba el equipo que jugaba. Y aquí tengo la camiseta de Ray Finkle, que es de Ace Ventura, la película de Ace Ventura que trabajó Marino, una película de comedia también. Aquí tengo NFL Standings. Estos son cascos que compré en Amazon y los pongo, los cambio, los puedo cambiar de posición en caso de que el equipo vaya cambiando de posición. Lo borro con el borrador, uso tiza para ponerle los números. Es un poco trabajoso, pero me le da una vista diferente al lugar y es algo, un toque personal. Y cuando la gente viene es un punto para hablar y conversar y le gusta mucho a la gente. Todo está controlado aquí. Yo todo lo controlo aquí, especialmente yo uso el Stream Deck. Entonces, si ven, tengo varias cosas. Yo puedo controlar música. Si ven, esto es Spotify. Entonces puedo usar y puedo encender los signs. Si miran, los signs se encienden. Y quisiera controlarlo todo por ahí. Eso es una de las cosas que voy a hacer video para que vean cómo lo controlo. Tengo diferentes. Cuando los Panthers hacen un gol o los Dolphins hacen un gol, yo puedo hacer. Ahí tengo temas de celebraciones que les puedo enseñar también cómo hacerlo. Estos dos televisores que compré los voy a poner aquí arriba con unos brackets que van a ir puestos en el techo. Eso voy a hacer un video como lo voy a hacer. Pero son dos televisores, salieron baratos, son de 32 pulgadas, eso van a ir montados verticalmente porque voy a hacer como un scoreboard y un standing table que va a estar directamente comunicándose con ESPN, so va a ser vivo, yo no tengo que hacer nada. Tengo el otro, y viendo que tengo el otro, que es más como para darle el toque, pero en realidad no lo voy a necesitar, pero lo voy a seguir manteniendo, que la gente le gusta. Y este es el lugar, esto es todo lo que ustedes ven. No es mucho, no es caro de hacer. De nuevo, es un garaje de 2 carros. Ese es el espacio más grande que tengo yo aquí. Pero de nuevo, si usted lo que tiene es un cuarto o un solo car garage, pueden hacerlo también. A lo mejor no pueden poner la mesa de billar, pero pueden poner la mesa de dominó, lugar para sentarse mejor que los míos. Y todo lo que necesita es creatividad. Dinero no es tanto el dinero que se tiene que gastar aquí. No como los man caves que yo he visto en el internet, que la gente en el norte tienen
sótanos y se gastan mucho dinero en esto. Esto es mucho más barato y cumple el objetivo, me parece. De nuevo, después les voy a enseñar todos los equipos que yo estoy usando, cómo controlo todo, el Rodecaster, con eso yo controlo todo el sonido de todas las computadoras. Y si les gusta el contenido, suscríbanse y le dan un like. Y si tienen preguntas, por favor háganla, que dependiendo de las preguntas que me hagan, yo voy a hacer videos, porque yo no sé mucho de hacer videos, ni esa parte sí no la conozco mucho, pero puedo explicarle cómo hago las cosas, qué programas uso, todo lo que ustedes quieran saber de lo que ven aquí, yo lo hice todo. De todo lo que está aquí, yo sí sé, porque lo tuve que hacer yo. Pero ya, eso es todo lo que tengo por hoy. Hasta la próxima.